Muy bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es su doctor John Ortiz. Vamos a continuar entonces con la clase de pediatría. Ahora veremos el siguiente tema que toca después de diarrea, ¿no? Que viene a ser síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Muy bien. Primero recordarles, doctores, que el síndrome hemolítico urémico es un tipo de MAT. Es decir, es un tipo de microangiopatía trombótica. Y tú te preguntarás, doctor, ¿he visto otro tipo de microangiopatía trombótica? Claro. Cuando vieron obstetricia, por ejemplo, doctores, ahí vieron ustedes un tipo de MAT. ¿Recuerdan cuál es? Aquel que tiene como signo premonitorio el dolor abdominal. Correcto, el síndrome de HELP. ¿Ok? El síndrome de HELP, chicos, que lo viste en obstetricia, es otro tipo de MAT, por ejemplo, de microangiopatía trombótica. Por ejemplo, también en hematología, también vas a ver ahí. En hematología hay otro tipo de microangiopatía trombótica, que viene a ser la púrpura trombocitópenia trombótica, el PTT. Por eso también, chicos, es que el PTT le llaman el SHU del adulto. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora vamos a ver un tipo de microangiopatía trombótica acá en pediatría, que es el síndrome hemolítico urémico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Primero, algunas características epidemiológicas importantes. ¿Ok? Muy bien. Este es más frecuente en menores de 4 años. ¿Correcto? También es la causa más frecuente de falla renal en pediatría, chicos. ¿Ya? La falla renal de tipo renal, obviamente. De tipo renal. ¿Ya? Muy bien. Y también es importante que recuerdes que en el caso clínico o en los casos clínicos que te propongan para esta enfermedad, te van a poner, pues chicos, uso previo de antibióticos. ¿Ya? Normalmente, pues recuerden que para una diarrea aguda, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en la clase de diarrea aguda, no es lo prioritario dar el antibiótico. ¿Así? Un error frecuente que se comete en la práctica clínica es dar pues antibióticos a una diarrea aguda, cuando muchas veces no lo requiere. ¿Ya? Y ese dar un antibiótico cuando no lo requiere puede incluso, en un paciente que no iba a ser síndrome hemolítico urémico, puede desencadenar un SHU. ¿Ya? Tener cuidado con eso, por favor. Recuerden, la diarrea no es lo prioritario del antibiótico, lo prioritario es evitar la deshidratación. Pero claro, hay ciertas condiciones que sí ameritaría dar antibióticos. ¿No es así? Muy bien, listo. Esos son algunos datos que debes tener en cuenta del síndrome hemolítico urémico. Listo. Ahora, si hablamos de los tipos de SHU, ¿ya? Hay dos tipos muy bien conocidos. Por si acaso, esta clasificación ya yo lo puedo llamar antigua. ¿Por qué, doctor? Porque hay otra clasificación para síndrome hemolítico urémico que salió en enero del 2017. Una clasificación sinceramente horrible. Me refiero a horrible, aunque es difícil esa clasificación, difícil de recordar. No es muy práctica para fines prácticos de examen. ¿Ya? Por eso voy a utilizar la clasificación que normalmente utilizábamos. ¿Cuál, doctor? En la cual dividía dos tipos de SHU. El SHU atípico y el SHU típico. ¿Okay? El SHU atípico, también llamado D negativo, y el SHU típico, también llamado D positivo. Doctor, ¿por qué le llaman así? Correcto. El D negativo, chicos, es porque está sin diarrea. No tiene antecedente de diarrea. ¿Correcto? Por eso le llaman D negativo. En cambio, el positivo, D positivo o típico, ese sí tiene antecedente de diarrea. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es la gran diferencia. Obviamente, acá en pediatría vamos a hablar básicamente del SHU típico, el D positivo, el que tiene antecedente de diarrea. Doctor, ¿y cuáles son justamente esas bacterias que te llevan a ese SHU típico o D positivo? Muy bien, ahí tenemos dos. Y no por gusto le he puesto el número. ¿Por qué, doctor? Porque la bacteria más asociada a síndrome hemolítico urémico es la E. coli enterohemorrágica. La segunda más asociada es Shigella dysenteriae. ¿Ok? Ahora, pero no cualquier E. coli, no cualquier Shigella. Hay un serotipo especial, que viene a ser el O157H7. Y para Shigella dysenteriae, serotipo 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor, pero ¿qué tienen en común estas bacterias? Ok. Estas bacterias, doctores, lo que tienen en común es que pueden botar una toxina. Estas dos bacterias van a botar una toxina. Voy a ponerlo por acá. ¿Qué toxina pueden botar? La toxina Shiga. ¿Correcto? Toxina Shiga, o también llamada para algunos verotoxina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Ahora, vamos a ver cómo es la evolución clínica del paciente con síndrome hemolítico urémico. Y voy a tomar como por ejemplo aquella que es la más frecuente, una infección, una diarrea causada por E. coli enterohemorrágica o 157H7. Muy bien, esta comienza con una diarrea pero de tipo acuosa. ¿Correcto? Comienza con diarrea de tipo acuosa.
Luego, al cabo de 2 o 3 días, 2 a 3 días después, característicamente esa diarrea acuosa se convierte en una diarrea disentérica. ¿Estamos de acuerdo? Se convierte en una diarrea disentérica. ¿Ya? Muy bien. Y luego, chicos, luego viene con la presentación clínica clásica, pues, del síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es, doctor? Muy bien, va a ir con palidez, con taquicardia. También va a venir con petequias, equimosis, petequias y equimosis, ¿okay? O equimosis, ¿no? Como se debe decir. Y también va a venir, chicos, con oliguria, ¿no? Y edemas. ¿Correcto? Entonces en la clínica, doctores, te van a contar eso, que comenzó como una diarrea acuosa, luego una disentérica. Ten cuidado, que en los exámenes a veces no cuentan de la diarrea acuosa, de frente te dicen disentérica. Ten cuidado con los exámenes, ¿ok? Pero esa es la evolución natural. Y luego viene con palidez, taquicardia, petequias, equimosis, oliguria y edemas. Muy bien, si yo le tomo exámenes al paciente, voy a ver, pues chicos, que esa palidez, esa taquicardia es la evidencia de uno, la anemia hemolítica microangiopática. Esa palidez taquicardia que tiene el paciente era la evidencia clínica de este componente, anemia hemolítica microangiopática. La petequias equimosis, chicos, o equimosis, viene a ser pues dos, la presencia o la evidencia, ¿no?, de la plaquetopenia, ¿correcto? La evidencia de la plaquetopenia. Y esta oliguria y edemas viene a ser la evidencia clínica, chicos, de la lesión renal, ¿correcto? La evidencia de la lesión renal. Muy bien, ahí está. Justamente estas tres cosas que les he mencionado viene a ser la famosa triada. Esto, doctores, viene a ser la triada del Shu. No se olviden, por favor, ¿ya? La famosa triada del Shu. Muy bien. Ahora, vale la pena mencionarles, y le voy a poner otro color, que esta anemia hemolítica microangiopática, ¿ya?, es un tipo de anemia hemolítica intravascular. Cuando tú veas hematología, una manera de dividir a las anemias hemolíticas es en intravasculares y extravasculares. Por si acaso, las extravasculares es porque la destrucción se da a nivel, característicamente, a nivel del vaso, órgano vaso. En cambio, las anemias hemolíticas intravasculares es porque la lesión o la destrucción se dio dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? Y justamente esta anemia hemolítica microangiopática es un tipo de anemia hemolítica intravascular, ¿ya?, pero que no está mediada por anticuerpos. Por eso voy a poner acá CUMS negativo, ¿correcto? CUMS negativo, no está mediado por anticuerpos. Acá la plaquetopenia, también vale la pena mencionar que esta plaquetopenia, chicos, es pues, no es por mecanismo autoinmune tampoco. No hay mediado de anticuerpos, no es un PTI. Por lo tanto, doctores, esta plaquetopenia es por consumo. Se está consumiendo, ¿correcto?, las plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego está la lesión renal, ¿no?, que luego te voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. Ahora, doctor, ¿pero cómo explica todo esto? Ok, le voy a explicar cómo se da la fisiopatología, chicos, ¿ya? Muy bien. Esta toxina chiga que les comentaba, que va a ser brindada pues por estas bacterias, esta toxina chiga, lo que va a ocasionar lo siguiente: va a ir hacia el endotelio, ¿correcto? Digamos que este es el endotelio, ¿ya? Doctor, pero ¿a dónde va a llegar? Al receptor del endotelio. ¿Qué receptor? Receptor llamado GB3. Aumenta tu nivel. Receptor GB3. Doctor, y este receptor GB3, al llegar la toxina chiga, ¿qué va a desencadenar? Va a desencadenar en una disfunción endotelial. Va a hacer que el endotelio deje de funcionar adecuadamente. Va a lesionar el endotelio. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuál es la base fisiopatológica del síndrome hemolítico urémico? Sería bueno que recuerdes que es una disfunción endotelial. Porque esa toxina chiga llega al receptor GB3 y genera un daño a nivel del endotelio, lo lesiona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces el endotelio se lesiona, ¿ya? Muy bien, nos vamos a ubicar ahora en los vasos pequeños. Digamos que este es un vaso, ¿ya? Esta imagen representa un vaso pequeño, o sea, angio micro, o sea, microangio.
Microangio, vaso pequeño. Voy a subrayar todo lo que voy a demostrarte, ¿ok? Microangio, ¿correcto? Pero es un vaso pequeño que se ha lesionado, como les dije. Ah, ya mira, se ha lesionado acá, se ha lesionado acá, se ha lesionado acá y acá. Digamos, se ha lesionado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, se ha lesionado. Entonces, un vaso pequeño lesionado. Vaso pequeño lesionado. Es microangiopático. Ahí está, microangiopático. Te estoy demostrando la triada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como es un vaso pequeño lesionado, ustedes recordarán, chicos, que hay un término en hematología llamado hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Chicos, la hemostasia viene a ser todos los procesos que se siguen para mantener la arquitectura vascular intacta. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tanto evitar sangrado como tanto evitar coágulos. Eso es hemostasia. Y dentro de lo que tú vas a ver en hematología, ¿ya? La hemostasia, hay unas muy características, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Recordarán, pues, chicos, que la hemostasia primaria, ¿ya? ¿Quiénes son las vedettes? ¿Quiénes son las protagonistas ahí? En la hemostasia primaria los protagonistas son las plaquetas y los vasos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, como acá se ha lesionado, chicos, se ha lesionado el endotelio, se ha lesionado la arquitectura vascular, entonces comienza a actuar la hemostasia. ¿Pero cuál primero? Obvio, primero la primaria, hemostasia primaria. Entonces comienzan a actuar las plaquetas, ¿ya? Comienzan a actuar las plaquetas. Doctor, ¿y cómo actúan las plaquetas? Te acordarás por ciencias básicas de hematología que las plaquetas, chicos, cumplen tres funciones muy importantes, ¿ya? Uno, yo le llamo esto la triple A, por si acaso. A de adhesión. Primero se adhiere, ¿ya? Se adhiere plaquetas. Luego se activan. Y al activarse, chicos, viene la tercera A, la agregación. Y comienzan a agregarse. Mira estos cerros de plaquetas que estoy formando. Cerro de plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Cerro de plaquetas. Ah, doctor, se están consumiendo entonces las plaquetas. Claro, es una plaquetopenia por consumo. Ahí está, te lo he demostrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está, entonces he demostrado el punto número 2 de la triada, la plaquetopenia por consumo. No he contado ningún anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es mediado por anticuerpos. Ten cuidado. Muy bien, listo. Ahora, por este vaso pequeño, recuerda, mira, este es un hematíe, un eritrocito. Por ese vaso pequeño tienen que pasar, pues, chicos, los hematíes, ¿no? Normalmente, claro. Entonces viene el hematíe por acá, tiene que pasar fluidamente, pero pasa y ¡pum! Se choca. Pasa, ¡pum! Se choca. Pasa, ¡pam! Se choca. Igual acá, se choca. Pobre hematíe, se ha chocado. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que va a terminar el hematíe? ¿No? Tu hematíe va a terminar destrozado, en pedazos. Ah, mira, se está destrozando dentro del vaso. Ah, es una anemia hemolítica entonces, porque eso te va a llevar a anemia hemolítica microangiopática. Ahí está, te acabo de mostrar el primer punto. Anemia hemolítica microangiopática, una hemólisis dentro de los vasos pequeños lesionados. ¿Y cómo va a terminar tu hematíe? Tu pobre hematíe va a terminar en pedazos. Si esto, doctores, yo lo miro a la lámina periférica, ¿qué voy a ver? Los esquistocitos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. Justamente los esquistocitos, chicos, es evidencia de la anemia hemolítica intravascular. ¿Ok? Muy bien, listo. Doctor, pero falta demostrar otro. ¿Cuál? La lesión renal. Tienes razón. Entonces por acá voy a poner un riñón. ¿Ok? Recuerden, chicos, que el riñón, ¿ya? ¿Cuál es la unidad anátomo-funcional del riñón? La unidad anátomo-funcional viene a ser la nefrona, ¿no es así? Se dice, pues, chicos, que tenemos aproximadamente 1 millón en cada riñón, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, en el humano hay 1 a 2 millones aproximadamente, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces por acá dibujo la unidad anátomo-funcional de riñón, que viene a ser la nefrona, ¿no? Y tú sabes que la nefrona tiene dos partes. Tiene el glomérulo, ahí está el glomérulo, y tiene los túbulos. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y por acá tenemos el túbulo colector, ¿no es así? Muy bien, ahí está.
Y tú sabes que a nivel del glomérulo, ¿ok?, hay entrada de vasos aferente y salida de vaso eferente, arteriola aferente, arteriola eferente. Y acá, dentro de la cápsula de Bowman, hay un enmarañado de vasos muy chiquitos, vasos pequeños, que también, pues chicos, estos vasos pequeños, correcto, a nivel del glomérulo, comienzan a taponarse también, pues, se comienzan a lesionar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se lesionan, doctor? Entonces, acá voy a ver la lesión glomerular, que es una de las primeras lesiones que aparece. Pero también recordarás, chicos, también recordarán, ¿ok?, que a nivel de los vasos, de los túbulos, también hay vasos pequeños peritubulares, por acá. Vasos pequeños peritubulares. Y esos vasos pequeños peritubulares también se van a lesionar. Por lo tanto, luego se termina lesionando también los túbulos. ¿Ok? En un primer momento el glomérulo y luego los túbulos. Por lo tanto, al final, chicos, ¿eso a qué te lleva? Eso te lleva a que pues tu riñoncito se lesione. Se lesiona el riñón. Por eso te acabo de demostrar acá la lesión renal. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bacán. Ahora, sigamos. Si a ti te preguntan, ¿no?, ¿por qué viene la consulta? ¿Por qué lo traen a la emergencia al bebé o al niño? Ok, recuerden, ¿lo trae por la anemia? ¿Tú crees que lo trae por eso? ¿Lo trae por la plaquetopenia? Doctor, ¿por la plaquetopenia? ¿Seguro por el sangrado? No, no, chicos, aumente su nivel. Un SHU generalmente no suele sangrar, ¿ya? Por más que tenga plaquetopenia, el SHU no suele sangrar. Así que no lo va a traer por eso. No lo va a traer por sangrado, no lo va a traer por la anemia. ¿Por qué lo trae? La mamá lo trae porque se está hinchando y porque también no orina. Nada más se da cuenta. Como deja de orinar, oliguria, y porque se hincha los edemas, por eso lo trae pues la madre. ¿Correcto? Entonces si te preguntan, ¿por qué viene la madre con el bebé? ¿Por qué viene el niño a la emergencia? Viene por falla renal. ¿Estamos de acuerdo? Lo trae pues, chicos, por la falla renal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. Por lo tanto, si a ti te preguntan, ¿cuál es el manejo del SHU? Entonces voy a manejar ¿qué cosa? La falla renal. Tratamiento de falla renal. Aumenta tu nivel. Doctor, si voy a manejar la falla renal, ¿cómo lo manejo? Ok, chicos, recuerden que si el paciente está con falla renal, significa que no puede manejar bien la volemia, por lo tanto no lo puedes encharcar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disminuir el volumen por el cual yo le voy a dar la ingesta, ¿correcto? O el volumen que le voy a suministrar. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que estamos en el hospital, tienes que hospitalizar a este paciente, ¿ya? Y le voy a dar la mitad, por ejemplo, la mitad de sus requerimientos. ¿Ok? Entonces, el manejo incluye disminuir el volumen de requerimiento a la mitad. Eso lo puedes calcular, por ejemplo, por el método calórico, ¿ya? Y lo divides a la mitad. También tienes que hacer no solamente manejo de volumen, sino también manejar las complicaciones electrolíticas que va a tener el paciente. Va a comenzar a hacer hiponatremia, va a comenzar a hacer hipercalemia, va a comenzar a hacer acidosis, ¿correcto? Y tú tienes que manejar eso. Manejar los electrolitos y manejar, chicos, los trastornos ácido-base, ¿correcto? Ese es básicamente el manejo de la falla renal. Manejar los trastornos ácido-base, acidosis, manejar los electrolitos alterados, hiponatremia, hipercalemia, y manejar el volumen, manejo de falla renal. Doctor, y por cierto, ¿en algún momento puede requerir diálisis? Claro, el paciente también puede requerir diálisis, por acá lo voy a poner, ¿ya? Doctor, y por ejemplo, algunas indicaciones para diálisis son las mismas indicaciones, chicos, que te enseñarán en nefrología. Por ejemplo, anasarca persistente, por ejemplo, también hipercalemia refractaria, otro, acidosis metabólica refractaria, ¿no? Y otro, clínica de uremia, ¿ya? Por ejemplo, encefalopatía urémica, hemorragia digestiva, complicaciones cardiovasculares, son indicaciones, chicos, para diálisis de este paciente, ¿ok? La anuria persistente también, ¿no? También indicaciones para diálisis, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces, ese es el manejo base del paciente con SHU, ¿ya? Manejo de la falla renal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también recuerden, doctores, que como tiene plaquetopenia, como tiene anemia hemolítica, doctor, ¿puedo transfundirlo? Bueno, chicos,
¿Hay transfusión? Sí, claro. Transfusión, por ejemplo, de paquete globular. Transfusión, por ejemplo, de plaquetas. Claro, sí, está incluido dentro del manejo. Pero recuerden, chicos, transfusión de paquete globular, mira, lo ideal es que no lo transfundas. Lo ideal es que no le pase ni paquete globular ni plaquetas. ¿Qué? ¿Por qué, doctor? Si lo necesita, sí, tiene razón, puede necesitarlo, pero lo ideal es no hacerlo. ¿Por qué, doctor? Chicos, el paquete globular incluye hematíes. Estos hematíes, si tú le das más hematíes al paciente, va a hacer más destrucción. Al haber más destrucción, va a liberar hemoglobina libre en la sangre. Y esa hemoglobina libre se llama hemoglobinemia. Y esa hemoglobinemia va a terminar, chicos, en el riñón. Y al igual que, por ejemplo, punto aparte, al igual que, por ejemplo, ocurre en la rhabdomiólisis, en la cual se libera mioglobina, ¿ya? Igual, esta hemoglobina, con la mioglobina, por ejemplo, también cuando llegan a los túbulos, ¿qué hacen? Hacen necrosis tubular aguda. Entonces, más daño renal. Yo no quiero hacer eso. Por lo tanto, si puedes, que aguante el paciente, no lo transfundas. Doctor, pero si baja mucho la anemia, la hemoglobina, tienes razón. Cuando baja mucho ya podrías darle transfusión de paquete globular, pero ya no utilizas el rango normal que utilizabas para transfundir a un paciente. Es decir, no esperas a 7, por ejemplo. Espero más. Aumenta tu nivel. ¿Cuándo, doctores, indicaría transfusión de paquete globular? ¿Cuándo indicaría transfusión de paquete globular en un paciente con SHU? A mi paciente le digo, aguanta, compadre, aguanta, tú puedes, tú puedes. Recién cuando ya es menos de 6 de hemoglobina, ahí recién lo transfundo. ¿Te das cuenta cómo yo espero? ¿Ok? O también hematocrito menor de 18%, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, y para plaquetas, también, chicos, lo ideal es no transfundir con plaquetas. ¿Por qué, doctor? Porque si tú das transfusión de plaquetas, le estás dando más plaquetas, va a haber más cerro de plaquetas, más destrucción, entonces, discúlpeme, más cerro de plaquetas, más consumo de plaquetas y por lo tanto más hemólisis. Y yo no quiero eso. Por lo tanto, idealmente no lo transfundas. Doctor, pero en algún momento lo puedo transfundir. Sí. ¿Cuándo lo transfundirías? Cuando hay evidencia de sangrado. Si es que hay evidencia de sangrado, ahí sí lo transfundes. Solamente en esa situación, por favor. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces. ¿Se puede transfundir? Sí, pero lo ideal es que no lo hagas. ¿Ya? Eso sería lo ideal. ¿Ya? Si puede, que aguante. Ya, pues si la hemoglobina está en menos de 6, ya lo transfundo con paquete globular. Si está sangrando, ya lo transfundo con plaquetas. Pero si no, no, que aguante. Tiene 30.000, 40.000 plaquetas, que aguante, no hay problema, no le pasa nada. ¿Ya? Y otra conducta, doctores, en el manejo del SHU también es pues evitar darle antibióticos. No tienes que darle antibióticos. ¿Por qué, doctor? Porque si tú le das antibióticos a este cuadro, va a haber más destrucción de estas bacterias. Por lo tanto, más liberación de la toxina chiga. Por lo tanto, más disfunción endotelial. Y yo no quiero eso. Al contrario, tienes que suspender, ¿ok? No das antibióticos y al contrario, ponlo ahí, suspendes el antibiótico que le había dado el paciente, que había recibido el paciente. ¿Ya? Cuando le suspendes, el que le habías dado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, ese es el manejo del SHU. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí entonces lo que es la parte del SHU. No te olvides, un tema muy importante, ¿no? Como una complicación dentro de las diarreas, pero para cierto tipo de diarreas causadas por ciertas bacterias. ¿Ya? No se olviden, por favor, los serotipos de E. coli y de Shigella dysenteriae. ¿Ok? Muy bien, doctores, siempre es un gusto, espero que os haya gustado. Soy el doctor John Ortiz.